yo creo que el concepto central de todo el cambio es el tema de la persona a nivel individual, es la adaptabilidad. O sea, ante los cambios que son todavía inciertos, hay que tomar el desafío, digamos, del mundo laboral a futuro no como lo tradicional, digamos. O sea, romper un poco las barreras de lo tradicional y pensar que esto va a seguir cambiando y que uno no va a tener quizás una educación, una carrera, como se decía antes, yo voy a tener esta carrera y me voy a educar en esto y después voy a hacer toda mi vida laboral en eso, sino que uno va a tener que estar abierto a que estos cambios se van a hacer de una manera muy dinámica, entonces uno va a tener que cambiar. O sea, ¿y cómo va a tener que cambiar? Va a tener que cambiar quizás de ocupaciones, quizás de tareas dentro de las ocupaciones. O sea, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo un cierto porcentaje de tiempo que dedico a la investigación, otra parte a trabajar con gobiernos, así. Pero otras partes, quizás en el futuro me lo automatizan las tareas, entonces yo voy a tener que ocuparme en otras cosas. Entonces, aún teniendo la misma ocupación, uno va a tener que adaptarse y cambiar habilidades y aprender para tener esas habilidades, ¿no? Entonces, este concepto que había mencionado un poco de educación a lo largo de la vida va a estar mucho más presente y de hecho algunas economías ya lo están tomando muy en serio el tema de hacer un esquema así mucho más amplio. Porque uno va a tener que entonces ir cambiando y no va a tener ese esquema tan rígido que teníamos en el pasado de educarnos y trabajar siempre de lo mismo. ¿Qué deberían hacer los muchachos? Digamos, muchos piensan todavía en tomar... A futuro les recomendaría que piensen en, quizás se va a empezar con una base, digamos, de educación, pero después ir combinándola mucho con las habilidades digitales, o sea, aprender de tecnología, aprender cómo se usa la tecnología, aprender a crear tecnología, aprender lo que se llama coding y todas esas cosas nuevas, ¿no? Pero entonces eso va a permitir que uno trabajando, si tiene por ejemplo la ocupación es cualquiera de abogado, politólogo, biólogo o médico, si a la vez tiene todo este uso de la tecnología, combinándolo, entonces tecnología más otra carrera, digamos, quizás lo más tradicional, entonces lo potencia mucho más y va a estar mucho más demandado. Entonces no estamos hablando de que todo el mundo estudie ingeniería en sistemas o todo el mundo estudie desarrollo de software. Estamos hablando de que se pueden combinar ciertas habilidades para potenciar más el talento que uno tiene, ¿no? Y que sea más demandado en el mundo laboral de hoy. Porque quizás el médico tradicional, digamos, va a dejar de ser demandado porque ahora el que usa tecnología, el que se conecta por WhatsApp con el paciente, el que ve cuáles son las tecnologías más fuertes para atender al paciente, va a ser mucho más demandado ese tipo de médico que el médico tradicional, ¿no? Entonces es un poco ayornarse, como dicen, a lo que está acá pasando. Sí. Lo que uno tiene que hacer es tratar de fomentar que los jóvenes y las jóvenes se informen sobre qué está en más alta demanda en el mercado laboral y en base a eso hagan las elecciones, digamos, de carrera que correspondan, digamos, ¿no? Donde ven que hay más demanda, tratar de dirigirse en principio ahí, combinándolo con otras habilidades como dijimos, pero ir a dirigirse a aquellas que ya están teniendo más demanda, ¿no? Y dejar de elegir las carreras que quizás están saturadas, que hay muchas personas ya en el mercado de trabajo haciendo esa tarea que por lo tanto no van a encontrar empleo. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Estado ante eso de financiar o no financiarse estas carreras? Eso me parece bastante novedoso, es como un poco imponerlo desde el otro lado, ¿no? Imponer que esa elección, digamos, se haga de esa manera, ¿no? Dejando de darle financiamiento a una carrera X que está en caída de demanda, ¿no? Entonces, yo pienso que es siempre bueno ponerse del lado más de la elección del joven, de la información, de dirigirse hacia esas carreras y que se dé de forma más natural, ¿no? Porque si no es como un poco ponerle la regla por el otro lado. ¿Hay algún otro? Ciertamente sobre el tema de financiación pública o privada de la educación universitaria y ese tipo de discusiones. Pero es bastante novedoso el caso de Costa Rica de directamente utilizar un observatorio como el laboratorio de profesiones, ¿no? Para directamente dejar sin financiamiento o no financiar ciertas carreras. Es bastante novedosa esa discusión para Costa Rica. Como muchas veces Costa Rica está en el frente, digamos, de hacer cosas diferentes, creo que esta vez también, ¿no? Sí, en esto que yo pensaba en los casos como medicina, terapia, psicología, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Que van a tener demanda futura porque vamos a hacer un montón de
adultos mayores, ¿verdad? Claro, sí, sí. Entonces, sí. o sea, tampoco es tan fácil para los muchachos decir, bueno, Claro. ¿verdad? ¿Cómo sé cuáles son las que van a tener alta Claro. demanda cuando yo me Sí, gradúe? por eso es un poco lo que ese gráfico que había mostrado del tema de envejecimiento de la población y mirar cómo otros países que han pasado esa transición, por ejemplo, cómo han hecho ese cambio, es interesante, porque por ejemplo, los países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, han tenido ese cambio de envejecimiento poblacional y hoy mismo mucha gente está en el tema de cuidado, ¿no? Y como nosotros sabemos que eso se nos viene, entonces ir preparando las carreras y haciéndolas profesionalizadas como para que tener esa oferta, digamos, de formación para que los muchachos y las muchachas se entrenen en eso y puedan tener una buena carrera en ese sector, ¿no? Pero en todo lo de anticipación de demanda, observatorios como el que tiene Costa Rica se me parece algo interesante porque es un poco ver cómo está viniendo la demanda del mercado laboral. Pero después hay otros estudios también que se hacen en base a datos, por ejemplo, de LinkedIn. No sé si nosotros hemos publicado recientemente un trabajo en el BID que hace uso de la información que se da en redes sociales acerca de qué tipo de habilidades tienen los jóvenes, las personas que se conectan a través de la red, y las empresas. Entonces, en base a ese análisis se hizo como las habilidades más demandadas en el siglo XXI en base a LinkedIn para América Latina. Y ese tipo de estudios, entonces, tratar de buscar la información donde está disponible para ir buscando dónde están las opciones que dan más rédito, ¿no? En el mercado laboral, en términos de empleo y de un buen empleo. Bueno, no es cuestión de solo encontrar trabajo, sino encontrar un buen trabajo que tenga una buena trayectoria profesional. Pero lo vemos con buenos ojos que se ha venido apostando mucho, ¿no? Y eso ha traído muchas inversiones al país, ¿no? El hecho de que tienen un talento humano formado y bueno, ¿no? Pero existen muchos desafíos como en muchos países, pero está posicionado bastante bien dentro de la región, ¿no? Y al revés, digamos. Bienestar, mucha discusión hay sobre este piso mínimo ingreso único universal, que es bastante debatido para las economías de nuestra región. El problema, o sea, mantener ese piso mínimo permite que ante cualquier shock negativo que hubiere, por ejemplo, de automatización, esos trabajadores van a tener un mínimo de ingreso ya garantizado. El problema con eso, con economías como las nuestras, es el tema de que la sostenibilidad fiscal de eso, que eso implica a futuro, uno tiene que tener mucha seguridad de que puede solventarlo, ¿no? Entonces eso es algo que es una de las soluciones que se está debatiendo, pero para América Latina va a ser muy desafiante esa solución. Entonces hay que buscar otras. ¿Cómo se hace, por ejemplo, este tipo de contribuciones a través de esquemas en apps o en el celular o en las compras que yo había mencionado en la presentación? Es algo que estamos tratando de investigar a ver si podemos pensar una forma donde la cotización a la seguridad social no se dé en el esquema tradicional. Y por eso tenemos un laboratorio en el TIL que se llama el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, que hacemos pilotos para ver este tema de cómo se comporta la gente cuando se le incentiva a que cotice a través de la app o a través de las compras en distintos lugares, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en México hay algo que se llama Afore Móvil, que es un sistema de cotización, digamos, que se hace de forma electrónica, digamos, ¿no? Entonces uno puede ir cotizando voluntariamente y hay ciertos incentivos para hacerlo y es muy fácil de hacerlo, porque el tema es también información y facilidad, o sea, accesibilidad de hacerlo muy casi uno sin darse cuenta. Porque si uno le dice a un independiente, usted tiene que ir a un lugar físico, digamos, a registrarse, y después tiene que pagar la cuota, y pagar la cuota, y todo es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo ahora que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo está al día con eso? Bueno, mucha gente tiene un teléfono, no voy a exagerar, pero mucha gente tiene un celular, eso es como mucho más ágil, ¿no? Se puede hacer más ágil.